Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 13 y el viernes 17 de octubre de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, la agencia Xinhua anunció que Perú será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. Medios como CNN y Deutsche Welle informaron sobre la visita del presidente Javier Milei a Washington, donde Donald Trump condicionó el rescate financiero prometido por Estados Unidos al resultado electoral de las elecciones legislativas a celebrarse este 26 de octubre. La agencia Xinhua, por su parte, citó a analistas que aseguran que el gobierno de Javier Milei no posee un plan productivo de largo plazo y que solo genera incertidumbre respecto del futuro de la economía argentina. La agencia AP divulgó esta semana un reportaje donde menciona el cierre de varias industrias y Reuters incluso cuenta de una empresa que ahora importa termos para beber la tradicional yerba mate. Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el miércoles que trabaja con fondos privados para crear un nuevo instrumento de apoyo a la economía de Argentina, como indicó Deutsche Welle. Finalmente, la agencia Xinhua informó que investigadores argentinos descubrieron en el noroeste del país los restos de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo, una especie que vivió hace unos 230 millones de años, bautizada como Huayra cursor jaguensis. Xinhua también informó que al menos 4 personas resultaron heridas al registrarse una explosión durante una feria de ciencias en una escuela secundaria en Buenos Aires. En Uruguay, medios como Prensa Latina siguieron el periplo del presidente Yamandú Orsi por Italia. La agenda incluía una visita a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, un encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, un almuerzo con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y una reunión con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Deutsche Welle, por su parte, informó que el Senado de Uruguay aprobó el miércoles una ley titulada Muerte Digna, que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones. Ahora subamos por los países mediterráneos, donde el gobierno de Paraguay informó que este 2025 ha registrado 218 casos de lepra, una tendencia que la institución consideró estable frente a años anteriores, como indicó Deutsche Welle. En otro tema, el gobierno de Paraguay expresó su rechazo a que la navegación marítima pague un impuesto global al carbono, debido a las asimetrías que existen entre países desarrollados y en vías de desarrollo, según informó la agencia Xinhua. En Bolivia, el senador Rodrigo Paz y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga realizaron actos de campaña en Santa Cruz y Cochabamba, con miras a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, como indicó Deutsche Welle. Mientras tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dio inicio al pago de un incentivo económico anual destinado a combatir la deserción escolar y exhortó a la ciudadanía a defender las políticas sociales, según información de la agencia Xinhua. Prensa Latina informó que el Tribunal Supremo Electoral tiene asegurado el combustible para trasladar el material electoral hasta el más alejado rincón de Bolivia, y Deutsche Welle informó que el presidente Luis Arce se reunió con la misión de observadores de la OEA y pidió a la ciudadanía participar con responsabilidad y patriotismo en las elecciones de este domingo. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional señaló que Bolivia presentó uno de los desempeños económicos más débiles de América Latina, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también informó que la Interpol emitió una alerta roja internacional contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente boliviano Luis Arce, por un proceso de violencia familiar. Finalmente, el Senado de Bolivia promulgó una ley excepcional que suspende por 6 meses los embargos, remates y ejecuciones judiciales vinculadas a casos de vivienda social y microcréditos que beneficia a más de 1 millón de familias. Ahora recorramos la costa del Pacífico, donde Chile tembló en la región norteña de Coquimbo, con una magnitud de 5,5 o 5,6 en la escala de Richter, según informaron Prensa Latina y la agencia Xinhua. El presidente de Chile, Gabriel Boric, estuvo en Roma para conmemorar el 50 aniversario del atentado contra el político Bernardo Leyton y su esposa Ana Fresno, perpetrado por encargo del régimen de Augusto Pinochet, según informó Prensa Latina. En dicho evento, el mandatario chileno Boric
confirmó sus sospechas sobre la participación del gobierno de Nicolás Maduro en el asesinato del venezolano Ronald Ojeda, según informó CNN. Finalmente, la agencia Xinhua informó que el presidente de Chile aceptó la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardo, tras detectarse un error en el cálculo del cobro de las tarifas eléctricas a nivel nacional. En el Perú, el presidente peruano José Gerí prometió hoy encabezar un gobierno de impacto que tendrá como prioridad la lucha efectiva contra la creciente inseguridad ciudadana, según informó la agencia Xinhua. CNN, por su parte, entrevistó a la congresista Susel Paredes, del opositor Bloque Democrático Popular, quien opinó sobre la demora del presidente interino para definir su gabinete ministerial, y Xinhua cubrió la juramentación de ministros de gobierno y dijo que la demora presidencial se debió a la búsqueda de una amplia base con profesionales con perfil técnico y compromiso ciudadano. Y el jueves varios medios confirmaron que la Fiscalía de Perú anunció una investigación urgente ante las graves violaciones a los derechos humanos y la muerte de un manifestante durante la protesta del miércoles en Lima sobre el actual gobierno y el Congreso. Reuters resaltó el lema de la marcha: que se vayan todos. Finalmente, Deutsche Welle informó que el Congreso peruano rechazó el jueves una moción de censura contra el presidente interino del país. En Ecuador, la agencia Xinhua y Deutsche Welle informaron que al menos 6 personas fueron asesinadas y otras 15 resultaron heridas en un ataque armado ocurrido la noche del domingo en Guayaquil, cuando más de 150 residentes realizaron un campeonato de fútbol y otras actividades por las fiestas de independencia de esta ciudad. Por otro lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador informó sobre la muerte de Rosa Elena Paqui, de la comunidad Quichua, presuntamente por inhalar gases lacrimógenos durante las protestas ocurridas el martes, según informó Prensa Latina. CNN explicó que en las protestas del martes las Fuerzas Armadas ecuatorianas reportaron 13 soldados heridos y Deutsche Welle dijo que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no retrocederá ante las mafias y que avanza en su lucha contra la minería ilegal. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela se supo que el presidente estadounidense Donald Trump anunció un nuevo ataque contra una embarcación frente a las costas de Venezuela, con 6 víctimas mortales, según informó Deutsche Welle. Deutsche Welle también informó que María Corina Machado dijo que solo podrá viajar a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz si Nicolás Maduro deja el poder, porque aseguró que hay amenazas directas contra su vida. Deutsche Welle y Xinhua informaron que por lo menos 14 personas murieron cuando colapsó una mina en el estado de Bolívar, en la localidad de El Callao, municipio Rocio, luego de que intensas lluvias provocaran una fuerte inundación que afectó directamente el yacimiento aurífero, provocando el colapso de su estructura. Xinhua también informó que el gobierno de Venezuela anunció el cierre de su embajada en Noruega dentro de una primera fase de reestructuración integral de su servicio exterior. Y el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, recordó que los grandes laboratorios farmacéuticos estadounidenses generaron adicciones masivas al distribuir opiáceos entre su población con aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, según reportó la agencia Xinhua. Deutsche Welle y otros medios informaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela y la agencia Xinhua informó que el miércoles llegaron al país caribeño 153 ciudadanos deportados. Finalmente, Deutsche Welle informó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió negociar con Estados Unidos una supuesta salida del presidente Nicolás Maduro del poder. Y CNN informó que funcionarios venezolanos le habrían propuesto al gobierno de Trump una participación dominante en el petróleo y los recursos naturales de Venezuela. En Colombia asesinaron a 2 activistas venezolanos según informaciones de Deutsche Welle y CNN. Deutsche Welle también informó que las autoridades colombianas investiguen un posible plan para atentar contra la precandidata presidencial Paloma Valencia, la representante de la Cámara Catherine Jubinao y el contralor de Colombia Carlos Hernán Rodríguez. Prensa Latina informó que el presidente Gustavo Petro estuvo presente en la destrucción de 14 toneladas de material bélico en el sureño departamento de Putumayo.
Prensa Latina también informó que el mandatario colombiano no participará en la Cumbre de las Américas que se celebrará los días 3 y 4 de diciembre en República Dominicana. Finalmente, la prensa canadiense informó sobre las preocupaciones de la ONU por el alto grado de contaminación que sufre el río Altrato a causa del mercurio utilizado en la extracción ilegal de oro. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, Prensa Latina informó que el presidente José Raúl Mulino manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades mexicanas ante los efectos de las intensas lluvias que han azotado varias regiones de México y que lleva un saldo de 64 muertos y 65 personas desaparecidas. En Cuba, el líder opositor José Daniel Ferrer abandonó la isla el lunes y llegó a Estados Unidos como exiliado, desde donde agradeció al presidente Donald Trump, según informó Deutsche Welle. Prensa Latina, por su parte, informó que Cuba reforzó su estrategia integral contra las drogas, una política de cero permisividad al narcotráfico, según dijo Giovanni Bárcenas, director general de procesos aduaneros. Prensa Latina también informó que en República Dominicana solo el 22% de los estudiantes alcanzó un desempeño satisfactorio en las pruebas nacionales 2025 y los expertos citados advirtieron una marcada desconexión entre la alta tasa de promoción escolar y el aprendizaje real de los educandos. Prensa Latina además difundió datos como que 1 de cada 5 niños en la República Dominicana sufre algún tipo de violencia. En Nicaragua, Prensa Latina destacó un proyecto integral de agua y alcantarillado sanitario en la ciudad nicaragüense de León, con una inversión superior a los $88 millones, de los cuales $48 millones están destinados específicamente a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable. En Honduras, Prensa Latina informó que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales mantuvo la alerta roja por las intensas lluvias registradas al comenzar la semana. En Guatemala, Deutsche Welle informó sobre la fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad, sobre las críticas que siguieron hasta llegar al presidente Bernardo Arévalo y los llamados para que renuncie el ministro encargado de la seguridad en este país. Según el medio, la fuga de los reos estuvo protagonizada por miembros de la pandilla Barrio 18, declarada organización terrorista por Washington, y que el gobierno no precisó la fecha de la evasión. Y llegamos al norte, a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que su homólogo colombiano Gustavo Petro, no asistirá a la Cumbre de las Américas en República Dominicana, en desacuerdo por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, como informó Deutsche Welle. Deutsche Welle y la agencia Xinhua informaron que la mandataria mexicana se encontraba muy ocupada en atender la emergencia por las lluvias e inundaciones registradas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Deutsche Welle también resaltó las protestas que tuvo que enfrentar Sheinbaum en su visita al estado de Hidalgo, donde decenas de personas exigieron que se aceleren las labores de auxilio en localidades serranas. Prensa Latina citó a la edición digital del diario La Jornada para informar sobre la incautación de armas y drogas en el occidente mexicano. Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró confianza en la preservación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, según informó la agencia Xinhua. Y finalizamos con el dato de la semana. Continuando con su masiva y apoteósica presentación en cines mexicanos, el anime japonés Demon Slayer Infinity Castle es ahora la cinta extranjera más taquillera en Estados Unidos. Bueno amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.